San Ramón. Eso es selva alta, o sea, cerros con árboles, árboles con cerros. Y nuestro viaje, en el viaje que hacemos normalmente en el curso de manejo y conservación de recursos naturales, pasamos, entramos a la selva y explicamos, aquí está, esto que ven ustedes es ceja de selva, más abajo está la sierra de selva, por la ventana del bus. Vemos. Nadie, el ingeniero geógrafo cuando va de viaje de prácticas, no tiene derecho a dormir, no puede dormir, no es un viaje de placer, un viaje de práctica, no es un viaje de turismo tampoco, pero se puede aprender algo de eso, pero es un viaje de conocimientos de la naturaleza. Y yo si voy en un viaje de prácticas, un curso, corro bien las cortinas, despejo bien y por la ventana, no importa, me trago la naturaleza con los ojos. Sí, me trago la naturaleza con los ojos. Tengo que estar mirando. Y profesor, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y preguntando. Para eso está el profesor. Llegamos a San Ramón, La Merced, que son cerros con árboles. Cerros con árboles. Estos cerros con árboles es la verdadera selva alta. Selva alta. Y se sigue bajando. Llego a Tingo María, cruzo la cordillera oriental, o sea, el boquerón del Padre Abad, se llama ese sitio, y al otro lado me encuentro ya que está la Guaitía Pucallpa, o sea, el mar verde, que es selva baja, la selva baja, el mar verde, donde hay mucha gente que nunca ha visto en su vida un cerro, un cerrito, ni siquiera como el San Cristóbal, nunca, porque es el mar verde plano, plano, relativamente plano, porque cuando uno se mete dentro del monte es ondulado, ondulado. Hay lomadas, lomadas. Ya sabemos la diferencia entre una loma y una lomada, ¿no? ¿Quién me dice qué es la loma? ¿Qué es una loma? ¿Qué es una lomada? La lomada es una forma de la tierra, es parte de la fisiografía que estudia las formas de las tierras. Primero terrazas, lomadas, colinas y montañas. Montañas. Entonces, las lomadas es forma de la tierra. No debe tener más de 20 metros de altura desde su base hasta su cresta. Y las colinas son hasta los 300 metros de altura, una colina. Y arriba de los 300 metros ya son montañas. Muy bien. ¿Pero qué es loma? ¿Cuál es la loma más grande, más cerca que conocemos? Las lomas de La Chay. la Chay. ¿Pero qué es una loma? Entonces, no tiene que ver con la forma de la Tierra. Tiene que ver, es un ecosistema que es como decir un oasis en el desierto costero peruano. Hay vegetación. Y como si estamos en uno de los desiertos más grandes del mundo, más secos del mundo, ¿cómo es que aparece vegetación en determinada época del año? ¿Por qué razón aparece vegetación en algunos lugares de la costa peruana que se llaman lomas? Y aparece vegetación. Y con esa vegetación uno aprovecha, hace condensar y comienza el goteo de esa humedad y puedo sembrar hasta eucaliptos. ¿Qué es una loma entonces? Como la loma de la Chay. Es un ecosistema que se ha conformado en la costa peruana por la presencia de la humedad ambiental o humedad ambiental del medio ambiente o
Los días que van a tener clase ya presencial, van a venir desde, ¿qué cosa? De Zapayal, de San Juan del Lurigancho, y van a querer ir a Barranco de repente, y no van a ver ni un metro de... Está todo nublado, con una humedad ambiental. Lima se caracteriza por tener humedad ambiental que se llama también, o por la neblina. Cuando han ido a las lomas de la Chay, no han visto tanta neblina que no se pueden caminar, ni un metro se ve. Cuando uno va manejando carro acá en la variante de Pasamayo, a la salida nomás de Lima, es peligroso manejar, hay que prender todas las luces del carro y manejar despacito y con todas las luces así prendidas y intermitentes, porque puede venir un carro por atrás, como no ve, te puede chocar. Y tú también puedes chocar al carro que está adelante. Esa es la neblina. En el sur o en Chile le llaman camanchaca, neblina o camanchaca. Bueno, esa es humedad ambiental. Y como en algunos lugares hay tanta neblina, que crece vegetación con esa humedad ambiental, con neblina nomás, con la humedad de la neblina. Dicen que acá por Pachacamac, acá nomás por, ¿cómo se llama? Cruzando Puente Otocongo, que conoce, Villa María el Triunfo, todas esas zonas hay lomadas. En el mes de junio, julio, agosto, crece vegetación solamente por la presencia de la neblina. Esas son lomas. Entonces, en la costa peruana hay bastantes lugares donde hay lomas. En Arequipa hay las lomas de Atiquipa, que son grandes, hasta se hace agricultura con esa humedad ambiental. En Moquegua hay unas lomas muy bonitas. O sea, ustedes ya van a, acuérdense, nomás tomen nota de la que les estoy hablando, cuando ustedes ya recorran el país, o con sus notas de prácticas, o cuando sean profesionales, ya, caray, esta era la loma que me hablaba el profesor Garnica. Ahí está. Entonces, esta figura que estoy mostrando es un corte transversal del Perú, desde la costa de Madre de Grau hasta la cordillera occidental, los valles intermontanos, como el Valle del Mantaro, luego pasamos a la cordillera central, luego la cordillera oriental, comienzo a bajar ya hacia la selva, y ahí pues a los 3.000 metros sobre el nivel del mar aparece bastante vegetación, pero de arbustos, o sea, el tamaño de uno, en densidad. Esa parte de arbustos es lo que se llama la ceja de selva. Aumenta el calor y aumenta las lluvias. Machu Picchu es una verdadera ceja de selva. Machu Picchu no se ven árboles. Se sigue bajando más y se llega hasta San Ramón, ¿no? Y eso ya es selva alta. O sea, selva con cerros, presencia de árboles. Eso es selva alta. Y selva baja es árboles sin cerros, el mar verde. En Iquitos hay gente que nunca ha visto un cerro en su vida. Pucallpa, Iquitos. Más al sur, la capital de Madre de Dios es capital de Madre de Dios. Puerto Maldonado. ¿Perdón? Puerto Maldonado. Ya. ¿Qué río pasa por Puerto Maldonado? El río Madre de Dios, que se va hacia el sur. El Ucayali y el Marañón se van hacia el norte. Pero el único río que se va hacia el sur, hacia Bolivia, es el río Madre de Dios que pasa por Puerto Maldonado. Ese río Madre de Dios es tan grande como el Marañón, el Ucayali. Inmenso río.
Entonces, ante esa situación, ¿cómo es el Perú? El Perú es bien accidentado, pues, por la cordillera de los Andes, muy accidentado. No hay nada que hacerle. Hay que aceptar eso. Hay otros países que son planos. Europa es plano, plano. Ahí en Europa hay las carreteras, en Alemania, Holanda, sí, las carreteras planas, rectas, unas autopistas donde los carros nuevos que van a 250 kilómetros por hora, más o menos. Una vez yo me asusté porque cuando vi el tablero, recién me di cuenta que estábamos a 250 kilómetros por hora. Nosotros a la justa llegamos a 80, 100 kilómetros por hora. Entonces, allá tienen carros nuevos en esas autopistas, uno no siente, el carro va así como flotando. La mayor parte de accidentes en Europa es por aburrimiento. Como no hay curvas, nada, ni subidas ni bajadas, se aburren y se quedan dormidos y ahí ocurren los accidentes. A ver que se duerme un europeo acá en la subida hacia Ticcio, se va a poder dormir ahí. Manejando te vas a poder dormir. Entonces, en esta topografía tan accidentada que tiene el Perú, la cordillera de los Andes, tienen problemas y se degradan, se malogran los suelos. Y se degradan, dice. Y entonces ahí dice, ¿qué cosa significa degradación? Es el deterioro de las propiedades físicas y químicas de los suelos. O sea, se va malogrando. Los suelos que son tan importantes para producir alimentos se van malogrando, se van deteriorando. Eso es la degradación, se van degradando. Y esa degradación significa el deterioro de las propiedades físicas y deterioro de las propiedades químicas del suelo, que son cosas que hemos estudiado. Otro aspecto de la degradación o deterioro es la contaminación de los suelos, que incluye una alteración de la situación natural de los suelos como recurso natural. O sea, algo, estando ahí nomás, algo afecta a los suelos, algo los malogra los suelos, estando ahí, y altera las características físicas y químicas. Ahí vamos a ver. Cómo las características físicas que hemos estudiado toda la primera parte del curso, las características físicas, se altera, por ejemplo, la textura de los suelos. ¿Llegó el señor García? ¿Llegó el señor García? Sí está, profesor. Creo que no tiene micro. Se hace loco. Ya, pero está, señor García, aunque sea con su celular, ¿qué es textura de los suelos? ¿Está escribiendo? Sí, dice que en el chat dice que estudia el tamaño de las partículas del suelo. Ya, muy bien. También, como deterioro, se alteran la estructura de los suelos. Señor Froilán, ¿qué es estructura de los suelos? Se altera la estructura de los suelos. Es la forma como se agrupan o ordenan las partículas del suelo. Para formar. Terrones o agregados. Muy bien, muy bien, ¿ves? Muy bien. Pero hay que interpretar eso, que lo has dicho bien. ¿Qué querrá decir eso? O sea que si yo tengo una textura, si yo tengo una estructura en bloques subangulares, ¿no? Viene algo y me lo va a malograr la estructura en bloques subangulares que caracteriza a qué horizonte del perfil del suelo. Los voy a tener locos así todo el curso, ¿ah? Horizonte B. Muy bien, horizonte B. Entonces,
puchica, si lo malogras en la estructura del horizonte B, ya estás empezando a deteriorar, degradar las propiedades físicas del suelo. Otro aspecto es alteración de la consistencia de los suelos. ¿Se podrá malograr la consistencia de los suelos? ¿Qué es consistencia, señorita Rosy? Señorita Rosy, ¿está presente? Sí, profesor. ¿Por qué no contesta? Presente. ¿Qué es consistencia de los suelos? La resistencia del suelo a Hacer- la acción de arar. Bien, bien. Señorita Rosy, ¿usted ha cambiado de voz? ¿O es su compañero que está? Me ha ganado en hablar, profesor. Ah, ya. Yo dije, ¿qué? ¿Que está con voz de hombre, la señorita Rosy? ¿Qué es esto? Ya, efectivamente, sí. Está bien. Ha ido en auxilio suyo, creo, ¿ah? Entonces dice, sí, pues la consistencia es la resistencia que ponen los suelos a ser fracturados. Eso tiene mucho que ver con el arado. Dice que una forma de malograrse, deteriorarse también es alterando el drenaje de los suelos. Lo inundo de repente. Una forma de alterarse es la alteración del color de los suelos, que tiene que ver a veces con el drenaje, ¿no? Tiene que ver con el drenaje. Y una forma más importante de degradarse los suelos, de malograrse los suelos, es perdiéndose los suelos. Perdiéndose. Cuando pierdo mi recurso más importante para producir alimentos, lo pierdo. Una de las formas como lo pierde ese suelo es mediante lo que se llama la erosión de los suelos. ¿Y qué es erosión de los suelos? Es una forma de degradación de los suelos, de deterioro de los suelos. Pérdida del suelo por causa de algún agente. Pérdida de los suelos por causa de algún agente. Se considera, es tan terrible este problema de la pérdida del suelo por erosión, que se considera como el cáncer de los suelos. El cáncer de los suelos. Y dice que es por causa de un agente. El principal agente que conozco es la lluvia y me produce erosión pluvial. Y también las orillas de los ríos se van carcomiendo, se van perdiendo por el río. Si no, ¿acaso no nos hemos dado cuenta cuando vino el niño costero, cómo las orillas del río Rímac se iban cayendo hasta un hotel ahí de 3, 4 pisos se cayó, ¿no? Increíble cómo se cayó. Porque el río fue carcomiendo, fue erosionando su orilla. Y eso es una parte de la naturaleza dificilísimo de controlar si es que no se han tomado precauciones antes. Y se cayó ese hotel, ¿no? De 4 pisos, creo 5 pisos, se cayó. Era de ¿Sí? 4 pisos, en la De zona 4 pisos. de Angaray y del CAI. ¿Y qué cosa se comió? El subsuelo. Sí, profesor, empezó a degradar los laterales del río. Y también se llevaron varias casas también. Claro. Pero esa caída de ese hotel pues, dio la vuelta al mundo, ese video. Eso es lo que se llama la erosión lateral de los ríos. Lateral. O sea, el río va comiéndose. Eso es en la costa peruana. Con los ríos, ¿desde qué altura baja el río Rímac? ¿Desde qué altura baja el río Rímac?
todo acá este curso es pensar, ¿ah? Pensar, como decía el famoso entrenador de fútbol, Gareca, el que nos va a llevar otra vez a otro mundial. Ojalá. ¿Desde dónde baja el RIMAC? Hay un sitio que se llama... ¿Qué se llama? Hace un ratito hemos estado conversando ese tema. Ticlio, desde el Abra de Anticona, que está a qué altura? 4.820. Ya, desde esa altura comienza a bajar el río Rímac en época de lluvias y arrastra con todo, pues con la orilla, ahí arrastra con las orillas. Y cuando comienza a derrumbar las orillas, eso se llama erosión lateral de los ríos. Erosión lateral. Y eso es bien difícil. Por eso es que los ríos de la costa peruana no tienen curvas. Baja de frente, nomás desde los 4.800 va arrastrando con todo, ¿no? Y estos ríos locos de la costa peruana se llaman ríos anastomosados. No tienen curvas, de frente van. Y como van de frente, comienzan a arrasar con todo. Anastomosados, porque son rectos. Apunten, ríos anastomosados, anastomosados. Y repitan y duerman con esa palabra. Ríos anastomosados. Ese es el río, entonces, que se lleva todo. Se llevó un puente, ¿no? Ese puente peatonal se llevó, ¿no? Ese que los ingenieros civiles decían, no se ha caído, se ha desplomado. ¿O cómo decía esos ingenieros? Lo que un ingeniero geógrafo podría decir, se ha erosionado la parte de los estribos de esos puentes y ya no ha tenido la base donde se apoyaban los estribos de ese puente, se dio y listo y se llevó. Se cayó. Entonces el ingeniero geógrafo tiene más conocimiento técnico, se explica, hay que explicarse el por qué, qué ha pasado ahí. Después también hay erosión por el viento, se llama erosión eólica. ¿Dónde mayormente habrá erosión eólica? En el Perú. Pensá. En los desiertos, en la zona de Ica, en Muy la zona de bien. Piura. ¿Ya ves? Y uno va por la carretera, antes de llegar a Ica, hay un pueblo que se llama Guadalupe. Hay una recta en la Panamericana de 26 kilómetros. Cuando uno pasa a las 2, 3 de la tarde, el viento sopla, sobre todo por esta época, que es la época de la Paracas, el viento del desierto de Paracas, que viene hasta Lima, ¿no? Y uno va por la carretera y ve cómo, por encima de la carretera panamericana, cómo se desplaza la arena. Y se desplaza tanto, a veces con tanta fuerza, que los carros que transitan por ahí, llegan ahí, ven su puerta, y está media desgastada, como que la arena le hubiera lijado la pintura. Ese viento se llama la Paracas, que llega hasta Lima por esta época, el mes de agosto. Y como anoche que ha llovido un poquito acá por mi zona, he ido a ver mi carro, sucio el carro. ¿Qué ha pasado? Que el viento la Paracas la ha traído estos días ahí vientecito, ¿no? Ha estado en suspensión en el aire, ha venido la lluvia y por precipitación, por gravedad, ha arrastrado las partículas de polvo de la Paracas y caen sobre las azoteas de las casas y sobre los carros. Entonces ahí uno ve que el carro hay que estar limpiándolo el carro. ¿No? Es este mes, la Paracas. Erosión glaciar. ¿Cuál es el ejemplo de una erosión glaciar? ¿Cómo se llama ese desplazamiento? Los valles en U. ¿No? O
algunas mesetas. Tampoco. Hay unas cosas que nacen desde los glaciares y se van desplazando. Lo que se va desplazando son las morrenas. Eso es pues parte de la erosión glaciar. Ese desplazamiento, que son las morenas. ¿Morenas dijo usted o morrenas? Señor, Morenas. morenas. Morrenas. Ahí. Erosión marina. ¿Dónde habrá erosión marina? En el desierto de Sechura, en el departamento de Piura, hay unos lugares que están por debajo del nivel del mar. O sea, son como concavidades. Y ahí está lo que se llama los fosfatos de Sechura, o fosfato de Bayobra, que se llama el puerto de esa altura. Y ahí son ricos en fósforo, que es un fertilizante muy bueno para las plantas. Fósforo, ¿no? ¿Los otros dos cuál era? ¿Cuáles son los elementos mayores que necesitan las plantas para su crecimiento? NPK, nitrógeno, fósforo Claro, y potasio. y potasio. Pero ese fósforo está en los fosfatos de Sechura, como vetas, que están por debajo del nivel del mar, por material depositado por el mar. O sea, erosión marina. Y erosión lacustre, donde se hacen unas chacras, se lleva y se depositan ahí también. ¿Dónde están la erosión lacustre, la principal en el Perú? ¡Qué barbaridad! He debido exigirles que me muestren el mapa del Perú. ¿Dónde están los grandes lagos en el Perú? ¿Por Puno? En Mi pregunta, Huancavelica. ¿cómo me responde? Puno. Uno. En la meseta de Castrovirreina. Señor, está usted ligeramente poniendo un lago en un departamento. No sabía que los lagos se movían. No, en Huancavelica me refiero. Pero usted me dijo Puno al principio. No, yo no le dije. ¿Quién me dijo Puno? Que el lago más grande en el Perú estaba en Puno. ¿Quién me dijo? Que ocasiona erosión lacustre. ¿Quién tiró la piedra y escondió la mano? Ya por eso es que dije yo, ¿cómo? El lago Titicaca se ha ido a Castrovirreina. Un poco difícil, ¿no? No, hubo una confusión de palabras. En palabras. Ya, Yo- está bien. Entonces, el lago Titicaca se encuentra en Puno y se produce alrededor del lago, ¿no? Una erosión ocasionada por las aguas. Es un pequeño océano el lago Titicaca, es hermoso. ¿No les he mostrado acaso los guaruaru en la orilla del lago? No. Entonces, ¿qué es erosión? Estamos hablando del tema central de este pedacito, es la erosión, o sea, la pérdida de los suelos por causa de algún agente. La lluvia, el río, el viento, los glaciares, el mar y los lagos. Bonito, ¿no? Bonito es todo esto, analizarlo. Entonces, estamos hablando del suelo, o sea, pérdida de uno de los recursos naturales más importantes que sirven para producir alimentos, que es el suelo. ¿Y la erosión del suelo qué es? La erosión del suelo es la pérdida del suelo. Y es una forma de degradación del suelo por causa de algún agente. Es considerada como el cáncer del suelo. Fíjense usted
Dice que una foto vale más que 1000 palabras. ¿Están de acuerdo? Esta foto les he mostrado. ¿Dónde era? Tingo María. Tingo María. Alguien de ustedes era, creo, por ahí cerca de Tingo María. Este del sitio, ¿quién conoce? Subte. Subte. Tingo María, ahí cerquita. ¿Cuánto llueve en Tingo María? 3000 milímetros de precipitación pluvial en un año. En Tingo María llueve 3000 milímetros de precipitación pluvial en un año. En esta zona que de la foto, 3000 milímetros. Versus, ¿cuánto llueve en Lima? 1, 2, 3, 4. Entre 20 y 25 milímetros. milímetros de precipitación Sí. pluvial por año. Muy parecido a Tingo María, ¿no? No. No. Se han quedado calladas. Hay que razonar acá. Señor, usted dice que no. ¿Cuánto llueve entonces acá en esta zona? En esta parte de la foto. Usted me ha dicho que no es igual la lluvia de esta zona con la de Lima. Hay una pequeña diferencia de 2000, casi 3000 milímetros de precipitación. ¿Cómo es posible que se me queden callados? Si fueran fuera del país, visita acá nomás a Ecuador o Europa, que ustedes van a salir, no me cabe la menor duda, ustedes van a visitar otros países, porque así exige la carrera de ingeniero geógrafo. Y alguien le va a preguntar, ¿y cuánto llueve en Lima? ¿Y dónde es el sitio de más pluviosidad o lluvia en Lima, en el Perú? ¿Dónde llueve más en el Perú? 15.000. 15.000. 15.000, que queda en... Cusco. Tienen que explicarle que queda entre Cusco y Madre de Dios. ¿Cuánto llueve? Tienen que ver el mapa ecológico del Perú, que ustedes han estudiado ecología. ¿Qué cosa no me habían dicho que la ecología estaba en base a la lluvia y a la temperatura y queda como resultado la evapotranspiración? Ya, si es así, ¿cuánto llueve en 15.000? ¿Qué zona de vida es 15.000? Uno de los sitios más lluviosos del mundo. ¿Cuánto llovía en 15.000? De nada me sirve saber el lugar si no sé cuánto llueve. Un francés que me pregunte cuánto llueve. Llueve 8.000 milímetros, poco más. Váyanse inmediatamente al mapa ecológico del Perú, viven ahí. ¿Y en qué lugar queda? ¿Y de qué color está pintada esa zona de vida? Que se llama, ¿recuerda? Que denota, su nombre nomás denota la cantidad de lluvia que cae en esa zona, de 15.000. No van a decir, cuidado que llueve como 15.000 milímetros. No llueve tampoco, llueve como 8 a 10.000 milímetros de precipitación pluvial al año. Entonces, 8.000, tremenda cantidad de lluvia. Ahí la vegetación, todo lo que siembres ahí se pudre. ¿Y cómo reconozco, si no tengo un pluviómetro por ahí cerca, que me mira la cantidad de lluvia, cómo reconozco esta es una zona de bosque pluvial semisaturado? Bosque pluvial semisaturado. Harta lluvia. ¿Cómo reconozco cuáles son las plantas que me denotan
que hay en forma natural que crezcan por ahí cerca y que me digan que llueve bastante. ¿Qué plantas? Sobre todo una, que es terrible, indicadora. El helecho. Bien, en la zona de 15.000 hay unos helechos que parecen palmeras, helechos arbóreos. Y si yo veo que eso hay en el bosque, esta es una zona de bosque pluvial semisaturado. Acá debe llover más de 8.000 milímetros de precipitación anual al año. Bueno, en esta zona de la foto es 3.000 milímetros, Tingo María. Y era un antiguo cocal, una zona de cultivo de coca. ¿Qué ha pasado? El cultivo de coca me extrajo, ¿qué ha pasado acá? Me extrajo todos los nutrientes, me lo quitó, todos los nutrientes del suelo, me lo empobreció el suelo. Y entonces ya no planté coca, se me murieron las cocas. Tampoco quería crecer otra planta. ¿Por qué razón? Porque ya era muy pobre ese suelo, muy baja fertilidad natural. Entonces, ¿qué pasó? Se me murieron las plantas de un antiguo por culpa de la coca. Se me murieron las plantas y al no haber las plantas que me proteja, en una zona de 3.000 milímetros de precipitación pluvial al año, comenzó a erosionarse el suelo. Ahí no había vegetación que me proteja el suelo. Entonces comenzaron a producirse unos surcos. Por eso hay una forma de erosión que se llama erosión en línea, que va formando surcos. Y poco a poco esos surcos son más, porque por ahí va corriendo el agua, esos surcos son cada vez más profundos, ¿no? Y entonces ya pues el suelo está degradado, se está malogrando ese suelo. Y esto forma el proceso que se llama de desertificación. Es una formación de desierto. Solamente está creciendo ahí esta gramínea que está arriba de esa plantita verde, hay una plomisa que no crece ni helechos, y solamente crece tímidamente ese gramalote que se llama rabo de zorro. Pero sigue profundizándose. La naturaleza nos revela que la salud del suelo, planta, animal, hombre, es una sola, interrelacionada, que depende unos de otros. Va a haber erosión si es que la lluvia me quita el suelo. Bien. Y luego se va erosionando. Hay un mapa de erosión de suelos del Perú que lo ha hecho un ingeniero geógrafo que se llama David Durán. Creo que ha enseñado en la escuela de Ingeniería Geográfica. David Durán. Ha hecho el mapa de erosión del Perú. Se ha recorrido buena parte del Perú. Entonces hay clases de erosión de los suelos. ¿Cómo se va perdiendo los suelos por erosión? En forma de láminas, cuando la escorrentía, si saben lo que es escorrentía, cuando la escorrentía se produce en la superficie de los suelos planito, pero de pendiente fuerte, y ahí el suelo se va gastando en forma de láminas, laminar. Y yo no veo, sino que el suelo abajo, el riachuelo que está ahí abajo, se tiñe del color del suelo. Entonces, esa se llama erosión laminar, que parejito encima de la superficie del suelo, haciendo una lámina, se va perdiendo el suelo por erosión laminar. Eso forma erosión lineal. Esta sería una forma de erosión lineal.
erosión lineal. En surcos y cárcavas. Erosión lateral hemos dicho que se produce. Acabamos de hablar de eso, ¿ah? Erosión lateral. ¿Quién causa la erosión lateral? Los ríos. Los ríos. Y luego viene la erosión eólica, que es causada ¿quién causa la erosión eólica? Ya, los vientos. Señorita, ¿cómo se llama el dios del viento? Eolo. ¿Y el dios del amor? Ah, la diosa del amor. ¿Cómo se llama? Afrodita. Bien. Eso sí lo saben rápido, ¿ah? Así quisiera que me contesten. Esta es una cárcava. Una forma de erosión lineal terrible, ¿ah? Pero en la foto de la derecha, miren cómo se va formando. Es una erosión lineal en surcos y la última etapa de degradación de los suelos por erosión son las cárcavas. ¿Cómo puedo controlar que no se produzca esta erosión de cárcavas? En la foto de la derecha, ¿cómo podría frenar esa erosión? Porque esas cárcavas de la derecha están vivas, es decir, cada vez que llueve va retrocediendo cada vez más y se va profundizando. ¿Qué tendría que hacer para controlar? Plantar árboles ahí, plantar árboles, muy bien, plantas, que son las mejores defensas de los cárcavas. Esto cuando viajen, si están viajando últimamente, bueno, no van a viajar, tomen fotos y fotos y fotos y fotos. Y luego la consultan. Esta es la foto cumbre de este tema. Esto es en La Oroya. Cuando uno está saliendo del restaurante Tambo de La Oroya, después de almorzar, sigue el viaje en el ómnibus y antes de doblar hacia la izquierda para ir a Tarma, uno tiene que cruzar esta riel del tren hacia la izquierda, se encuentra con este cerro. Esta es una colina alta. Una colina alta que estaba antes, la Oroya es más de 4.000 metros, antes estaba lleno de ichu. Entonces, ¿qué ha pasado? Los humos de la refinería de La Oroya han matado al ichu, que era el defensor del suelo. Han matado. Al no haber el ichu, han venido la época de lluvias y ha comenzado a erosionar el suelo, a lavar el suelo, erosionar. Tanto ha erosionado que han llegado a la roca madre. Esto que ven ustedes es la roca madre de calizas. Cada vez que vayan por esta zona, tómenle esta foto porque está a la mano. ¿Qué es lo que? Los humos han matado la vegetación que protege al suelo. Al no haber la vegetación que protege al suelo, ha venido la época de lluvias, ha gastado y se ha erosionado el suelo. Hasta encontrar, se ha gastado todo el suelo hasta encontrar la roca madre. Esta roca madre es de calizas. Donde vean cuevas, socavones, eso es caliza. Y La Oroya es paraíso de las calizas. Pero por la derecha siguen los humos. Hasta 22 kilómetros por el Valle de Mantaro. Y eso es lo terrible. Es posible que esté matando todos los pajonales de ichu.
Erosión eólica en el desierto de Sechura, Sudán. Esas son dunas Barján, grandes, gigantescas. Una Barján en desierto. Muy bien, hasta acá nos quedamos un ratito. Ya hemos dicho que la presencia de aluminio en el suelo, en el interior del suelo, afecta a muchas plantas por toxicidad de aluminio. Pero en verdad, el aluminio no mata a las plantas. No puedo decir exactamente que sea una toxicidad directa del aluminio y que no mata a las plantas. Mata a las plantas. No mata en realidad el aluminio. ¿Qué es lo que hace el aluminio? Los iones de aluminio cambiable se pegan en las raicillas de las plantas, en las raicillas. Y ahí aparecen unos nudos en las raicillas. Esos nudos impiden que las raíces de las plantas puedan alimentarse de nutrientes. Y al no alimentarse de nutrientes, las plantas van a morir. Entonces, el aluminio en sí no las mata, sino que impide la alimentación de las plantas. Y como no tienen cómo alimentarse las plantas, porque está pegado ahí y no deja alimentarse el aluminio, entonces mueren de hambre las plantas, ¿no? Los helechos son indicadores de suelos ácidos, o sea, muy resistentes a la acidez, más bien están en el paraíso de los suelos ácidos. Lavado de los suelos, suelos hidromórficos en los pantanos, un suelo hidromórfico y un suelo de pantano, los aguajales en la selva, los oconales en la sierra y los humedales en la costa. ¿Qué humedales conocemos en la costa? ¿Qué humedales conocemos en la costa? Pantanos de Villa y pantanos de Ventanilla. Así es, así es. Muy bien. Así como esos pantanos, hay también una serie de pantanos en Ica, al sur, y también en las lagunas de Mejía, creo que es por Arequipa, la laguna de Mejía, y por Hilo también hay los pantanos en la costa. Pero después, otra forma de deterioro de los suelos es la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos por acción agrícola. Para hacer agricultura y para que crezcan rápido las plantas, le echo un montón de repente de fertilizantes químicos. Y los químicos todos sabemos que son tóxicos. Y si he hecho mucho fertilizante químico, lo estoy contaminando el suelo. Por ejemplo, insecticidas, herbicidas, y herbicidas para matar las malas hierbas, ¿no? Fungicidas para matar los hongos. Entonces, si yo voy echando mucho insecticida, mucho herbicida, mucho fungicida, ese suelo lo estoy contaminando químicamente, ¿no? Químicamente, y eso es malo porque las plantas van a absorber y también cuando se cosecha, el hombre va a absorber esos químicos y se puede intoxicar y puede tener enfermedades cancerígenas. Por eso es que fertilizantes químicos ya no se usan en los países desarrollados. Pero como hay mucha plata de por medio, entonces lo envían, esos fertilizantes químicos lo envían hacia los países subdesarrollados como el Perú. Y nosotros sí tenemos que fertilizar nuestras plantas con esos químicos y luego absorberlas, y por eso se han incrementado pues las enfermedades cancerígenas en Perú. También hay contaminación por acción de las minas, minería informal al contaminar las aguas. ¿Cómo contamina la minería? Quienes han ido a Ticlio, por ejemplo, esas minas antes de llegar a Ticlio, como sus relaves lo botan al río Rímac.
y las aguas del río Rímac son utilizadas para regar la agricultura. Y entonces se va contaminando cada vez más las aguas. Por acción de los cultivos ilegales de coca, por ejemplo. Para cultivar la coca hay que echarle muchos fertilizantes químicos. ¿Quién controla al que cultiva coca? Nadie, como es un cultivo ilegal, nadie controla. Y los cocaleros, para que crezca rápido la planta y dé muchas hojas grandes de coca, le echan cualquier cantidad de fertilizantes químicos. Por eso cuando uno va al BRAE, encuentra por las chacras hay muchas cartones o botellas de químicos tirados ahí. No es lo que contamina la botella ni el químico, sino está contaminando el contenido. Lo botan a la planta primero y luego eso lo botan al suelo y al río. Entonces, ¿se imaginan esas plantas de coca cómo contaminan las plantas? En los ríos, en el Brain sobre todo en el Brain, que es la zona de mayor producción de coca. Cómo los suelos se van contaminando. Por ejemplo, hace un momento yo les contaba sobre las nacientes de las minas de oro por Rinconada, por la cordillera oriental en el departamento de Puno, ya antes de bajar nomás hacia la selva de Puno. En la cordillera esa de Rinconada, de Ananea, que están las vetas de oro. Fíjate ahí la maquinaria, cómo está buscando oro ahí en esos arenales. Está malogrando todo, pues. Y de todas maneras, eso va a dar, como utiliza mucha agua, esa agua va a dar al río al río Ananea. Ese río Ananea va a arrastrar sus aguas y va a ir a partes bajas donde se hace agricultura y ahí está contaminando, ¿no? Ahí está otra vista. Desde la carretera que está en la parte alta de la ladera, antes de llegar a Madre de Dios, esta es la selva de Puno ya, cómo se contamina y fíjense cómo se tiñe de los químicos las aguas de ese río, de ese riachuelo, que es en realidad el río Tambopata, que va hasta Puerto Maldonado ese río. Pucha, pero ya baja contaminado, miren ustedes. Pero este es chiquito, pero pucha, eso va creciendo cada vez más, ¿no? Este es un problema muy serio en la selva de Madre de Dios, porque todas estas aguas van a dar a la selva de Madre de Dios. Y hay un sitio que se llama La Pampa, ya en la selva de Madre de Dios, que está totalmente contaminado, parece un paisaje lunar. Acá está recién chiquito, en pequeñito. Hay un sitio que se llama Huaypetu, que parece un paisaje lunar, por eso le puse yo la foto, la desgracia de Huaypetu. Totalmente. ¿Cómo recuperar eso? Puchica. Muy difícil ya. Ya no crecen ni árboles de la selva, que son muy rústicos. Esa es la actividad minera por la extracción de oro en polvo que se hace en toda esta parte de Puno y Madre de Dios. Por acá cerca está pues 15.000. Los hidrocarburos, o sea, si están buscando petróleo, también cómo contamina el pescadito, la cantidad de pescaditos que hay. Derivados para fertilizar la coca. Mira, lo que utilizan es para tión, para cuat, todo eso, esas cajas y frascos se han encontrado, se les ha tomado fotografía para saber que los campesinos que cultivan coca están utilizando esos químicos y por lo tanto están contaminando.
Pero los campesinos no quieren entender eso, pues. Los cocaleros peor. No, dije, el gobierno no se preocupe de nosotros, sino de qué vamos a vivir. Ese también es un argumento. ¿De qué vamos a vivir? Tenemos que cultivar esto. Y ya se vuelven medios narcos los campesinos también. Eso ya lo hemos visto. Para hacer inclusive droga, se utilizan muchos químicos. Aquí la policía ha encontrado unas pozas de maceración y por ahí cerca de las pozas están los envases grandes que se utilizan de químicos que contaminan la zona, como querosene, ácido sulfúrico, ácido muriático, cal viva. Y entonces ahí los agarran. Si la policía los agarra que están ahí en la cosa, ya no hay escapatoria, los meten preso. El policía tiene que defenderse. Después, ¿cómo se hacen esos? Otra forma de degradación de los suelos, o sea, de malograrse los suelos, es también mediante la pérdida de la fertilidad natural de los suelos. Es una forma de degradación de los suelos. Por cultivos intensivos, muy extractivos de nutrientes. El maíz, por ejemplo, siempre les he hablado, el maíz es un cultivo que empobrece a los suelos. Pero entonces tienes que echarle nuevamente fertilizante. Es necesario reponer los fertilizantes que extrae la planta del maíz. Y al reponer fertilizantes, estás contaminando también, porque estás reponiendo fertilizantes químicos. Mediante el lavado de los suelos. Cuando un suelo, por ejemplo, se cultiva con arroz, abundante arroz, el agua está lavando a los suelos y por lo tanto lo va acidificando. Por eso es que yo soy enemigo del arroz que se cultive en la costa. Debería trasladarse todo eso a la selva. El problema es que después de la selva hay que traerlo en camiones y eso encarece el costo del transporte del maíz mismo. Muy bien, ahí están unas fotos de helechos, cómo se reconocen los suelos ácidos, muy ácidos, que tienen aluminio e hidrógeno. Abajo se puede ver cómo es el enraizamiento de estos helechos. Un enraizamiento terrible que forma ya un colchón orgánico ahí. Este suelo está muy explotado, empobrecido, por lo tanto, y ahí invaden plantas resistentes a la acidificación. Bueno, yo creo que nos quedamos hasta acá. Yo también me estoy debilitando, me están contagiando mis alumnos. Muy bien. Entonces quedamos así, muchachos, hasta el día lunes, ¿no? Sí, profe, hasta el lunes. Estamos bien avanzados en esta parte. Estamos. Como yo nunca he ido de viaje, a veces en la parte presencial yo suelo faltar. Bueno, pero la clase pasada he dejado indicado que no iba a dictar clase. Bueno, quedamos así, muchachos. Está todo bien, en regla. Cuidarse nomás, a cuidarse. ¿Está bien? Ya los veo Ya, medio profesor. debilitados. Sí, profesor. Ya, nos vemos. Juan Carlos, tú te encargas de Sí, profe. los libres. Chao. Ya, chao. Cuídese, profe. Sí, Hasta Ya, luego, profesor, cuídese. profesor. hasta luego, cuídense también ustedes. Cuídese.